Vosotros venís de sectores totalmente distintos, nada que ver de esto. Yo vengo de la otra parte artística, que es la música. ¿Te informaste un poquito de cómo iba este mundo? Increíblemente mal, porque llegué a la entrevista y todo lo que me había preparado y mirado no sirvió para absolutamente nada. Nadie se acuerda ni del técnico ni del de producción. Mira cómo se ríe, ¿eh? Y todo va bien, nadie recurre a nosotros, pero es que la mayoría de las veces todo va mal. Bueno, estamos en el tercer episodio de Free Double Talks. En esta ocasión vamos a hablar de dónde viene la gente que no viene del mundillo 3D como tal. Hoy tenemos con nosotros a 3 invitados y bueno, se van a presentar cada uno. Hola, yo soy Daniel Guado y soy lead de Pipeline. Yo soy Javier Ramírez, y soy supervisor de layout. Y yo soy José Ortega y soy asistente de producción. Vale, muy bien. Bueno, pues para empezar, que diga cada uno brevemente a qué se ha dedicado antes de entrar en el mundillo del 3D, porque esto llama mucho la atención, ¿no? Vosotros venís de sectores totalmente distintos, nada que ver de esto, y cómo llegasteis a esto, porque también llama mucho la atención, ¿no? Pues gente que, yo por ejemplo, cada vez que decía, no, trabajo en una empresa de animación, me decían, bueno, pues animación sociocultural, y yo, bueno, pues no es el caso, ¿no? Entonces, pues un poquito que digáis, pues cómo conocisteis esto y en qué trabajabais antes. O algo, si quieres empezar tú. O... Vale, pues Sin miedo. sí, pues me encantaría contar algo súper romántico y decir que esto había sido lo que siempre me había apasionado y demás, pero la realidad es que me escribiste desde Recursos Humanos un día, a mí se me acababa el contrato de la tesis, Justo lo que iba a decir. y no me quedaba otra. No, más allá de eso, un poco el contexto, yo estaba en el último año de tesis y un día entré en el despacho y una compañera polaca estaba ahí, me comentó que le había llegado una solicitud para si quería trabajar como programadora en un estudio de animación, y primero pensé, qué suerte tuvo, y nada, le dije, pásame el enlace, estuvo mirando ya un poco la página de la empresa, y al día siguiente por la mañana ya tenía un mensaje de Recursos Humanos diciendo, hola, ¿para si estás interesados? Y yo, sí, toma el currículum. ¿Tesis de qué? De astrofísica. Iba a hacer eso. Venga, dilo, lo estás deseando. No. No es el chiste. ¿Ser de los signos del zodiaco? Ese es el chiste. Ese es el chiste, claro. Gracias, Juan. Qué gracioso. Bueno, quería hacer... Vale, muy bien. Bueno, y ya te informaste un poquito de cómo iba este mundo, de lo que tenías que hacer y demás, y... Sí, e increíblemente mal, porque llegué a la entrevista y todo lo que me había preparado y mirado no sirvió para absolutamente nada, porque no venía del mundo, no sabía qué era ninguno de los departamentos, ni qué hacía falta. A mí me dijeron Python y 3D, y yo buscando cosas de librerías para hacer gráficas en 3D en mi casa, y al día siguiente cuando llegué, pues fue una entrevista que fue bastante desastroso a nivel técnico, pero bueno, después me hicieron el tour por la empresa y... ¿Qué 3 años después o qué? ¿Quitamos? Pero sí, fue un poco la oportunidad y que me llamaba la atención, y por eso sigo aquí. Sí, pues te dijo, claro, cuando tú le dices a tu familia, me voy a hacer dibujos animados. Como ya se habían asustado cuando les dije que quería hacer física y quería hacer astrofísica, pues esto ya casi que les parecía un trabajo normal. Así que yo creo que todo el mundo lo tomó ya como por fin se estabiliza y nos dejamos ya de las tonterías. Estamos en las mismas. Vale, muy bien. Pues Javi, cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo no soy un cambio tan radical, porque sí que es cierto que yo cuando empecé a estudiar acabé trabajando en la televisión, que de hecho en cierta forma estoy aquí porque trabajé en la tele de cámara y demás, y sí que estuve ahí como 3-4 añitos, y ahí realmente todavía la industria del 3D, te estoy hablando de hace 2007-2008, todavía no había despegado en España. Hay gente que no había nacido y está trabajando aquí. No. No hace falta que me lo recuerdes. Sí, pero bueno, que yo realmente no sabía si me quería dedicar al 3D, pero era algo que me llamaba la atención. Hice un pequeño máster en aquel entonces, pero bueno, no surgió, o sea, no tuve una oportunidad para entrar en el mercado laboral. Y mi otra rama era la música. Yo, aparte de, bueno, estuve trabajando en la tele y demás, pero realmente me quería dedicar a la música. Yo vengo de la otra parte artística, que es la música, y se puede decir que tuve que elegir entre el 3D, y como no me salió nada, pues opté por trabajar en la música. Y bueno, al final... No, porque al final, bueno, lo pude compaginar con otros trabajos, pero mis últimos 5 o 6 años antes de entrar aquí, me pude dedicar 100% a la música. Pero claro, eso tiene un problema, y es que es un mundo muy
muy difícil, no tienes cierta seguridad y llegó un punto en el que dije, joder, yo no me puedo dedicar a esto toda mi vida. Con 20 años puedes, pero incertidumbre, sí, está muy guay porque tocas todos los días, conoces muchos sitios, mucha gente y demás. Y realmente es lo que me apasionaba, pero no le veía un futuro. ¿Te estudias un máster? Claro, yo en ese momento dije, vale, necesito un cambio en mi vida y dije, joder, realmente lo que me quiero dedicar es al 3D. Entonces, en aquella época, te estoy hablando 2018, 2017, claro, el 3D estaba petando mucho, había mucho trabajo, había mucha falta de mano de obra. Hice un máster y sí que es cierto que me costó un poco entrar en el mercado laboral. Hice el máster y estuve como 2 años buscando, no me salía nada. Hice 2 cortos, uno de ellos, la verdad que realmente es el que me enseñó a trabajar en 3D. Pues me tuve que sacar las castañas del suelo. ¿Y siempre quisiste ser layouter? Realmente yo cuando hice el máster no sabía ni qué era el layout. O sea, lo típico que en esa época se estaba empezando a derivar la opción de especializarte, pero yo todavía hice un máster de generalista. Y yo no sabía realmente si quería hacer modelado, animal, lighting me gustaba también. Y el layout no sabía. Hasta que me acuerdo que fui a una masterclass en Lightbox, la dio el supervisor de layout y dije, joder, esto que realmente lo que me gusta. Yo trabajo de cámara, me gusta contar historias, me gusta todo el tema de realmente lo que se hace en layout, que es un poco tocar todo, un poco generalista, pero es lo más cercano a ser una especie de campo. Sí. Entonces, pues ahí dije, vale, pues para adelante, empecé a echar currículums y eché aquí y tuve la oportunidad. Bueno, ¿cuántos años llevas aquí ya? Bueno, llevo 6 meses. Sí, pero bueno, es el primer trabajo que tuve en animación y es el único que he tenido. Y sí será. Esperemos que me jubile aquí. Vale, muy bien. Pues, José, cuéntanos un poquito tu experiencia, porque, bueno, yo creo que la tuya y la de Wallo sí que es como lo más chocante, porque Javier Sena viene un poco del mundo artístico, con el tema de la música y demás, ¿no? Y de cámaras, pero claro, tu historia también impacta. A ver, yo trabajaba en una empresa farmacéutica y era ingeniero de campo, es decir, yo estaba en operaciones de corazón y pues ayudaba a los doctores en intervenciones con un aparatito que sí que recreábamos en 3 dimensiones el corazón del paciente en tiempo real, pero ya está, eso es todo lo en común que tiene con el trabajo que tengo ahora. Es un trabajo muy complicado, muy exigente, en el que fallar no estaba bien, evidentemente por motivos obvios. Así que, bueno, me apetecía un cambio y buscar algo diferente y bueno, me ha parecido esta oportunidad. Yo siempre en mi cabeza el mundo de la animación era como algo de magia, ¿no? De nada, de la cabeza de una serie de personas que piensan en las historias, transformarlo en cosas que te marcan, ¿no? En películas. Todos tenemos alguna peli que nos encanta, que la recordamos toda la vida y me pareció un mundo bonito. Claro, tu caso es para mí el más impactante porque además venías de una posición bastante alta en tu empresa y ¿qué te dice tu familia cuando dices voy a hacer dibujos animados? Pues la verdad es que al principio era muy chocante. Es decir, lo que dices tú, estás en una empresa donde pues ya tienes un recorrido, tienes una historia y de repente paras y te vas a un sector totalmente diferente. Pero luego muy rápidamente lo entendieron, ¿no? Esa necesidad de cambio, de buscar algo, pues, decirlo así, un poco más tranquilo, no que no fuera tan exigente. Y nada, en el tiempo que llevo como 1 año y medio, pues súper bien. La verdad que estamos todos muy contentos. Porque a mí me ha permitido, por ejemplo, tener más tiempo pues, en casa, con mi mujer, con mi hija. Disfrutamos más de los ratitos. Antes siempre tenía que estar de un sitio a otro, cogiendo aviones y en un lugar a otro. Precisamente el otro día estaba hablando con un supervisor y le decía, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿No? Y me decía, no tienes la responsabilidad de matar a alguien como un médico, ¿no? En tu caso aplica bastante. También me gustaría saber un poquito qué os chocó cuando entraste a la industria. Por ejemplo, yo en mi caso venía de asesoría laboral, tema empresarial, como muy tal, y claro, yo, por ejemplo, a mí me chocó mucho el poder venir a trabajar en tenis, no tener que ir en tacones, o el ambiente un poco más informal que hay entre los artistas, ¿no? ¿Vosotros qué os chocó cuando llegasteis aquí de otros trabajos que teníais? Venga, Javi, lánzate. Claro, es que yo tampoco... Que tú vienes de la farándula ya. Yo es que vengo de la farándula, antes iba a decir la flexibilidad, pero yo también en la música, más flexible que la música tampoco. No sé, pues fíjate que iba a decir la flexibilidad, pero iba a decir otra cosa totalmente diferente, que es el día a día. Quiero decir, yo por ejemplo en la música, pues podía tocar un martes, grabar el miércoles, ensayar el jueves, un concierto en tal sitio el sábado. Como que tenía la vida un poco desestructurada en el sentido de horarios. Sí. Y esto me permitió tener un poco una estabilidad. Aunque sí es cierto que este tipo de empresas
o este tipo de sector te da cierta flexibilidad dentro de un horario, pero el hecho de tener un control, de decir, joder, entro a tal hora, que igual para otras personas puede sonar como muy exigente, decir, entro a esta hora y salgo a esta hora, todos los días. Para mí me permitió estabilizarme un poco a nivel personal, de decir, vale, tengo... Porque en el mundo de la música sí que es cierto que tienen muchos ratos libres, pero no tienes una capacidad de poder estructurar, organizarte un poco, ¿no? Porque de repente te haces un concierto la semana que viene, tienes la agenda, de repente si tienes muchos conciertos, pues no puedes planear nada, una vacación o lo que sea. Tener los fines de semana libres para mí, tener un horario más o menos estable en el que poder hacer cosas por la tarde. Entonces, para mí eso, que yo venía de ya unos cuantos años, por lo menos 6, 7 mínimo atrás, que cuando eres joven está bien porque, bueno, vives la vida loca, pero ya cuando vas cumpliendo años dices, joder, necesito un poco estabilidad. Muy bien. Y eso más o menos. ¿Cuál tú? ¿Qué te sorprendió más cuando entraste aquí? Yo creo que lo grande que es este mundo y lo complejo que... O sea, todo lo que había que abarcar. Pues claro, al no tener nada de formación, uno de los primeros problemas era comunicarte con el resto. Por muchas ganas que tuvieran de explicarte, a mí me costó por lo menos un año entender todos los conceptos y saber que cuando me decían esta palabra querían decir lo otro. Era complejo. Y una vez ya tienes la primera pieza de cada uno de los niveles, entonces ya después puedes tú también ir aprendiendo. Pero claro, es que entrar sin... O sea, yo entré y no sabía lo que era Malle. O sea, no sabía lo que era absolutamente nada. Entonces fue un reto. La parte de los aspectos y demás, claro, yo venía de estar en el Astrophysics, todo el mundo hacía lo que le daba la gana, y mi anterior trabajo tampoco tenía ningún tipo de limitación. A ver si el día se nos pone ahora. No, pero quiero decir que no tiene un código de vestimenta, la gente pancholas, pantalones cortos, lo que le apetezca. Lo que sí que, claro, yo no sabía cuáles eran las normas aquí, y me acuerdo del primer día venir con camiseta, como había aparecido en la entrevista, con camiseta, sin pendientes, sin el septum metido dentro de la nariz, Formalito. Preguntar, oye, ¿pasa algo? No, y automáticamente empezar a vestirme en el welcome. Muy bien. Vale, y a ver, ¿ha habido un momento que vosotros, desde que empezaste, dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Esto no es para mí. Por favor. El primer día. Bueno. Yo recuerdo el primer día que llegué, yo, claro, obviamente había trabajado en malla y demás, y yo recuerdo el primer día de sentarme, coger el ratón y digo, ¿cómo funciona esto? O sea, de los nervios, de esa sensación que tienes de el síndrome de impostor que dices, yo no valgo para esto, tío. No. Y claro, el primer día chungo. Sobre todo a mí lo que me costó, fíjate, es que claro, yo venía de trabajar para mí mismo, hacer un proyecto para mí mismo de un corto, bueno, hice 2 cortos, entonces yo pues eso, no me lo guiso y yo me lo como. El hecho de trabajar con un pipe específico, con una serie de herramientas, con una serie de protocolos, ahora la primera semana decir, esto no valgo para esto. O sea, yo quiero trabajar a mi bola, levantarme cuando yo quiera, no sé qué, y encauzarte en ese tipo de estructuras y demás, pues yo el trail de hecho no lo concibo como esto. Pero bueno, de todo se sabe. Aquí estamos. José. Creo que no, igual no lo recuerdo porque a veces el cerebro es muy sabio y te olvidas de los peores momentos, ¿no? Pero no he tenido sensación de decir dónde me metí. Entonces el aprendizaje ese que estoy teniendo, que no hubiera tenido en cualquier otro lugar, me está pareciendo la verdad que muy bueno. Pasapalabra. Bueno, bien. Ahora, lo contrario, cuando dijisteis, buah, este es mi sitio, aquí estoy yo a gusto, ¿algún clic que recordéis? Por ejemplo, yo recuerdo, en mi caso, claro, lo mismo me pasó a mí, no venía otra cosa totalmente distinta, y yo recuerdo, pues, ayudar a una persona, porque siempre lo hacemos ahora por protocolo, ¿no? Pero el ayudarle con el empadronamiento, la extranjería, claro, todo este proceso, y también lo tuve que aprender un poco cuando entré aquí, ¿no? Y recuerdo una persona que me vino, mira tú, con pues, una chorrada, una caja de bombones para darme las gracias por todo el apoyo, y dije, ay, pues a mí me gusta esto de intentar ayudar, ¿no? A los trabajadores también. Y ahí fue como, yo creo que llevaba como un mes y pico, una cosa así, y dije, pues a mí esto me gusta. Entonces, no sé, ¿recordáis algún momento así, clic, que vosotros digáis, este es mi sitio? Varios momentos en los que, por ejemplo, vienes a desayunar y alguien te dice, siéntate aquí, vamos a hablar, o vente con nosotros, de ese tipo de detalles
O, ¿estás con alguien y tiene una galleta en el puesto? Toma, coge una. El tráfico de comida en el estudio. Sí, pasa, ¿eh? lo de la comida es increíble. Ese tipo de detalles, o necesitas algo, quieres que te ayude, o vamos a hablar de otra cosa que no sea trabajo ahora, durante 5 minutos. Ese tipo de detalles son los que te van viendo que estás ya en algo más que el trabajo, ¿no? Un ambiente un poco más familiar. Yo, a ver, a nivel laboral es un proceso, entonces no hay un clic que dices, "Buah, ahora es justo cuando estoy aquí". Pero sí que me acuerdo el hecho de no sé en qué momento, al principio, a ver, yo vengo de la música, pero también esporádicamente he tenido otro tipo de trabajos y trabajos que son necesarios, pero no los quieres hacer, y el hecho de "Es que no quiero trabajar". Y el hecho de el buen ambiente que se crea aquí, porque también otra de las cosas que siempre me ha gustado de Tridaves es el buen ambiente de trabajo que hay entre los trabajadores. Siempre he coincidido con gente de puta madre y el hecho de despertarte por la mañana, a ver, suena como muy romántico y tal, pero el hecho de decir, joder, es que me apetece ir a trabajar. Yo eso no lo había experimentado con otro trabajo. Y obviamente tienes tus días buenos y tus días malos, y tienes días que dices que quemaría el estudio. Pero la mayoría de las veces es, joder, es que me encanta, o sea, me encanta. Es un trabajo que me apasiona y que voy a trabajar y encima me pagan por algo que me mola. Entonces, no sé en qué momento en específico no hay un clic que digas, joder, aquí este es mi sitio, pero sí que hay ese proceso de decir, joder, es que realmente este trabajo me gusta y quiero ir a trabajar, y tiene sus partes negativas, pero la gran mayoría son positivas por ahora. Yo diría que fue durante el primer año. A ver, la historia del departamento es turbulenta, Puedes contarla, no creo que pase nada. pero bueno, pues paréntesis de Contexto. el contexto. Yo, como ya dije, yo no sabía ni que era Maya y yo tenía que entrar de el novato más novato y me iban a formar, y yo entré y no había departamento. Fue Ese una, dato es tu sorpresa. Sí. Fue una situación curiosa, y lo que pasaba era que o sea, Darío era mi jefe directo, el CEO de la empresa, porque no había literalmente nadie que pudiera ayudarnos y él hacía todo lo que podía, pero además llegamos, problemas por todos lados, él se tuvo que ir de como 2 semanas, no sé, para Estados Unidos, para algún evento, y aún así nos intentaba ayudar, pero creo que fue el darme cuenta de que muchas veces las cosas que nos pedía era por favor, tradúcemelo, porque no sé de lo que me estás hablando, y él a veces sentarse conmigo en el ordenador revisando alguna cosa, y al final pasar al el decir algo y ya saber qué es lo que quiere, qué es lo que hay que hacer, y tener ese conocimiento para ser capaz de ayudar. Y sobre todo los momentos en los que al final del Pilot somos un equipo de soporte, si todo va bien no nos enteramos ni de cuáles son las películas que van en el estudio, pero si van mal sabemos absolutamente hasta todos los planos y todos los haces que tiene la película. Además, quiero romper una lanza porque en realidad de todos los departamentos que hay en el sector de la animación, el único más o menos artístico soy yo. Sí. Pero cuando ves una película, cuando ves los créditos, nadie se acuerda ni del técnico ni del de producción. Mira cómo se ríe, ¿eh? No, pero no lo digo por mí, lo digo por el público en general. Casi todo el mundo mira a la animación y al animador. Pero si lo que tú has dicho, si todo va bien, nadie recurre a nosotros. Si todo va mal, pero es que la mayoría de las veces todo va mal. Y la mayoría de las veces, si una peli no sale, o sea, si una peli sale por vosotros, obviamente también por vuestro departamento, pero como que solo se mira al animador y los animadores son... Salseo, ¿cuál es el departamento estrella de una película? Producción, evidentemente. A ver, pero desde el punto de vista de quién. Del público. Pues obviamente, mira, yo siempre comparo que los animadores son como los actores, pero una peli no se nutre solo de actores. Tiene que haber un equipo técnico, un equipo de producción, pero la cara visible cuando hacen una... Que yo lo puedo entender, pero cuando hacen una promoción, la cara visible es el actor de famoso. Pero ese actor famoso solo no hace una peli. Muy bien, vale, me ha gustado, me ha gustado. A ver, comentadme un poco. ¿Qué le diríais a alguien que se quiere unir a...? Que chorra. ¡Red insensato! Venga, va, un consejo. A vuestro yo de antes de empezar aquí. Claro, depende en qué momento de tú y yo. Bueno, justo te estás planteando meterte en el café, venga. Estamos filosofando ya demasiado. Filosofando un poquito. Hay que pensar, ¿eh? Claro, es que depende del momento de tu vida también que te pille. Bueno, antes te estás planteando meterte en el 3D. Ah, vale. En ese momento.
Porque tú, José, habla mucho. Aparte de correr, insensato. No sé, en mi caso es que ha sido todo tan natural, he ido poco a poco, me ha permitido ir aprendiendo a mi ritmo y tal. Y, Claro, tú empezaste de 0-0. claro, de cero, absolutamente cero. Entonces, no me he notado, o sea, no caigo ahora en alguna traba que diga, si hubiera estudiado esto antes o si hubiera actuado de esta manera o si llego a saber que esto funcionaba así. No sé, simplemente creo que cuando tienes ganas de emprender con algo o de sumarte a un equipo o eso, las cosas fluyen. O sea, eso sí, ganas. Si quieres meterte, tener ganas de verdad. ¿No se me ocurre nada? Yo hasta ahora creo que ha sido buena opción meterme en el 3D. Ahora, si en aquella época cuando me iba a meter al 3D hubiese tenido una bola de cristal y me hubiesen dicho, hay una cosa que se llama IA, que nos va a quitar el trabajo a todos, digo, pues igual, me hubiese dicho a mí mismo, pues igual estudia otra cosa. Pero hasta ahora yo no tengo, o sea, me hubiese dicho lo mismo. Igual, obviamente, pues siempre dicen, pues, no sé, haber estudiado inglés antes, especializado en otra cosa, yo qué sé. ¿Hubieses elegido otro departamento? No, Curiosidad. Por cierto, episodio 2 de Freedom Talks sobre la IA, que la has nombrado. Momento spam. te lo dejo para el final la IA. Vale, ¿qué creéis que habilidades que habéis tenido en vuestros otros trabajos os ha servido en este trabajo? Por ejemplo, a mí yo creo que podría ser un poco la paciencia, que la he ido entrenando muchísimo también a lo largo de los años aquí, pero bueno, ya venía con, ¿no?, con esa habilidad adquirida. En vuestro caso, por ejemplo, que no sea algo técnico, evidentemente. El trato con las personas. Producción, tratamos con todos los artistas de todos los departamentos, con todas las personas que se involucran en la empresa. Y hay muchos tipos de personalidad, muchas sensibilidades, muchas formas de trabajar y tienes que empastar absolutamente con todo el mundo. Incluso dentro de producción, dentro del mismo proyecto, con las personas que estamos ahí. Entonces, en mi anterior trabajo, por el desarrollo que tenía, también trataba con mucha gente y ese aprendizaje que tuve a mí me ha venido súper bien. Yo creo que probablemente el tener que hacerme entender porque al final con la ciencia, incluso cuando estás hablando con gente que está en tu departamento, pero hace una cosa un poco distinta y ya no se entera de nada de lo que estás haciendo. En mi caso, yo hacía cosas de simulaciones, pero estaba en un equipo observacional y para ellos todo lo que yo hacía era magia negra y les parecía lo más revolucionario y yo, pero si esto es una chorrada. Entonces, muchas veces aquí sí que me he encontrado en la misma situación en las que les parece que algo que hago es súper complejo y en realidad son dos chorradas. Que hablas chino, básicamente. O lo contrario, saber el transmitir que no me estoy enterando de algo y qué información es la que necesito, porque eso sí que me pasaba, porque yo en realidad no quería ser astrofísica, pero me quedó, fue un poco lo que... Uy, chisme, ¿qué querías hacer? Yo era, o sea, mis primeros artículos son de espectroscopía de materiales. ¿Qué? Es lo que ha dicho antes. Sí, hacerse entender. Hablaba de cosas y no me... Ahí lo dejo, pero que entonces cuando salté a la tesis no tenía ni la motivación ni la formación como mejor de base para empezar. Entonces me hablaban de muchos temas y yo, no, vamos a parar, aquí necesito más contexto, que alguien me explique, que me ayude. Entonces al final es algo que me ha ayudado y creo que también el ser honesto, el siempre, el decir, pues yo no sé Y no pasa nada. no pasa nada y es algo que siempre he tenido en todos los trabajos. Venga, Javi, ¿no te quieres mojar? Es que estaba pensando. La creatividad, Javi, se lo tienes No, que pero bueno, es lo típico, es la creatividad, soy músico, tal, que va. Mira, creo que igual, no sé cómo se dice el dicho de voy a tirarme piedras contra mí. Sí, contra tu propio tejado. A mí lo que me enseña la música, obviamente entre muchas cosas, pero una de las cosas que aprendí al principio es tener actitud. Yo puedo tocar mucho peor que otra persona. De hecho, conozco casos ahí cuando tocaba en Madrid con diferentes bandas y a mí me llamaban, por ejemplo, antes que a otros que tocaban el mismo instrumento que yo y el mismo estilo. ¿Por qué? Porque yo tenía... o sea, suena mal, pero tenía actitud. Lo que me enseñó la música es que me dio seguridad en mí mismo. Yo puedo tocar peor que otras personas, pero demuestro que... Pero te lo crees más. Me lo creo más y demuestro que es... Mira, me da igual... que me miren mal, no sé qué, yo voy para adelante. Tiras para adelante. Entonces eso me dio una seguridad en mí mismo que igual la música, si no hubiese tenido la música no me lo hubiese dado. Y el hecho de eso lo apliqué aquí, pues, o sea, tener la capacidad de hablar con cualquier persona sin tener miedo, afrontar problemas que de otra forma igual dices, es que no voy a levantar la voz. Ya. Entonces, en cierta forma es un poco sentirme seguro. Hay veces que dices, joder, o el síndrome del impostor, lo tenemos todos y demás, pero la seguridad en sí mismo. Muy bien.
¿Recordáis vuestro primer proyecto aquí con nosotros? Porque además los tres es vuestra primera experiencia en el 3D, ¿es esta? ¿Y qué fue lo más complicado de ese proyecto? Mi primer proyecto lo tiene ahora Javi entre manos. ¿Yo? Sí. Ah, ¿ese fue tu primero? Sí. ¿Qué dices? ¿No entraste con el otro? No, tú estuviste en otro, José, ¿no? Ah, no, el primero fue ese. El primero en el que estás ahora. Ahora mismo nadie se está enterando, pero bueno, es un proyecto que vino, paró un poco y ahora ha retomado. Y va muy bien. ¿Cómo estás aquí todavía? Sí, no saliste corriendo. No, pero mira, eso es un ejemplo buenísimo No, de ya. reto al que te has apuntado Joder, y tanto. y te va muy bien. La verdad es que... Y te va bien porque te cambiaron del proyecto. No, pero así, o sea, igual que para mí fue un reto cuando entré, ahora tú que estás ahí, empezaste, ahora estás mucho mejor y va fenomenal. De puta madre. Porque Javi está ahí también. Es que Claro, una- claro. lo que dice Javi de que se atreve, de que lo intenta, de que tiene actitud, pues es un ejemplo bueno Sí, sí, de sí. demostración. Sí, es un proyecto complicadillo. Ahora va a acabar con nosotros, pero bueno. No, No, que va. acabaremos nosotros con él. Que no. Va a estar quedando una película de puta madre. Pues dicho esto, lo bueno que cuando tienes proyectos así que son complicados, pues aprendes mucho y te espabilas. Mm. Hombre, te curtiste bien ahí. Absolutamente. Bien, bien. Javi, yo creo, a ver si lo adivino. ¿Cuál era la pregunta? El primer proyecto. Y lo más complicado, yo te iba a decir, yo sé cuál fue tu primer, creo. Sí. A ver, Sí, además es que me salvó de la... ¿Monster? Sí. Sí, ¿no? ¿Fue el primero? Sí. Primero. Sí. Que fue un poco el proyecto, para poner en contexto, la empresa estuvo pasando muy malos momentos Sí. en el año 2019 y fue un proyecto que vino para salvarnos un poco de que la empresa cerrase, básicamente. Entonces, bueno, Javi estuvo ahí en esa época Sí. complicada. Tengo que dar las gracias a Monster que esté aquí. Es que a Monster yo le tengo un montón de cariño porque fue el proyecto que, Bueno, para mí fue el que primero. salvó. A mi hija le gusta. A mí no. No, pero sí que, joder, sufrimos bastante porque era el primer proyecto, o sea, sufrimos a partes iguales, pero el supervisor que teníamos era bastante Qué malo. bastante exigente a nivel de... ¿Pero supervisor o director? Los dos. Ahora todo el mundo Estábamos- buscando. ¿Quién claro. fue? No, estaba... Como que no estuveras. Pero no estaba aquí, es decir, que no estaba aquí. Lo más complicado fue que el supervisor no estaba Claro, aquí, es que ¿no? mi supervisor de layout no estaba aquí. Todo era pues a través de pues, notas. Y, joder, era muy exigente. Muy exigente en el sentido de mueve la cámara un píxel, ¿sabes? Ah, yo esa me la sé. En Claro. compo yo escuché una Y vez. es que el director también era de ese estilo. Entonces, pues claro, es tu primer proyecto. Yo ya no sabía qué quería ese hombre. Te digo, es que movía la cámara y ya tenía miedo de moverla. Y, a ver, esa es la parte negativa, que tampoco era tan negativa. Te curtió. Sí, joder. Sí. ¿Y el segundo cuál fue, Arpo? Arpo sí que nos salvó de... Es que Arpo y Monster estuvieron más Sí. o menos a la misma vez y fue más o menos lo que mantuvo el Ah, estudio en su la momento. primera época de Arpo fue dura también. Sí. Sí, lo bueno de Emo Monster es que yo cuando entré funcionaba ya todo más o menos. Mm. O sea, yo entré como a la mitad de la serie y prácticamente Y iban era mejorados. capítulo, o sea, no había un problemas técnicos, pero algo, hostia, Sí, al sí. principio era duro. Y además que estábamos sin supervisor, ahí yo recuerdo que la primera época de Sí. Arpo no teníamos supervisor, entonces era como todo, o sea, yo junior que llevaba aquí medio año, un proyecto que andábamos ahí como pollo sin cabeza y sin supervisor. Y he de decir que Arpo para hacer una serie de YouTube, a mí me parece que tenía muy buena calidad. Luego después sí, pero al principio, Al principio al sí, fue duro, después al fueron principio cambiando fue modelos duro. y tal. Pero bueno, lo bueno que sí que es cierto que, al menos en mi parte o en mi departamento, cada proyecto ha ido superando al anterior. Sí. También bueno, eso se ve. mola porque vas adquiriendo una evolución artística y técnica y, joder, eso se nota. Aquí contando las batallitas de Frida. Bueno, es que tú no tienes un proyecto. Es que claro, como o tal, sea, sí que cuando entré era un proyecto, pero bueno, el pipeline, por llamarlo de alguna manera, no era uno, había como 7 pipelines distintos porque cada proyecto funcionaba de su manera y cada proyecto tenía sus propios problemas y si intentabas poner lo que funcionaba bien en uno, en el otro, fallaba porque esto estaba todo patas arriba. Entonces, creo que un proyecto fue mantenga el estudio, se soluciona los Que problemas. no se hunda O todo, sea, por favor. Que no se hunda y después todo lo que nos iban echando encima de cosas que se querían, pero son proyectos internos, por así decirlo, de desarrollo de software o de proporcionar nuevas herramientas. Y algún proyecto que tú digas, "Chua, Pero lo que sí iba a decir, digo, ¿cómo dio por saco, no?" de el mayor reto o asociado a uno de los proyectos que tuvimos, por muy bestia que suerte, fue no irme.
O sea, pero que realmente fue un ejemplo de resistencia y de mantener las formas y demás, porque Ante la adversidad. Lo terminamos. sí, pero la cuestión es que teníamos un problema en nuestro departamento y no lo resolvimos nosotros. O sea, estuvimos meses probando todo lo que se nos ocurría porque había un problema que no se podía solucionar. Si no lo solucionábamos, se caía el proyecto y al final se pudo contactar con la persona adecuada para que nos ayudara. Pero era venir cada día a trabajar, llegando al punto de no quiero ir, y ya no es porque tenga ningún problema con Como el la estudio en sí, frustración, sino porque te das cuenta de que tú no llegas. las limitaciones. Y lo estás diciendo, mira, yo no llego, no puedo, o sea, y se me acaban todas las ideas, estoy agotando todos los cartuchos, pero al final aguantamos y salió, y sin que nadie entrara en pánico y demás, pero eso fue un reto, y creo que eso es lo que entrenas también aquí, ver que tienes un problema, otro, Es que y Pipe otro, es eso. y es mantener la forma y tirar para adelante. Bueno, Pipe y producción, más o menos. Para el fútbol. Sí, Sí. exactamente. Sí. Claro, pasa que tenías un fuego y te daban una manguerita de jardín, ¿no? Sí, Y como, es que a ver, ¿qué hago yo con es esto? que Pilem es el meme del perro en llamas y diciendo this is fine. This is fine. Es que no hay otra. Vale, y ahora lo contrario, el proyecto que más hayáis disfrutado. Yo lo que estoy actualmente. Tampoco sabemos si se puede decir. Exacto. Pero está muy bien. Es un proyecto en el que la esposa ha tenido, como todos los proyectos, sus cosas mejores y peores. Pero a pesar de todos los contratiempos que se han ido presentando, siempre hemos sabido dar respuestas. Vale, que está quedando muy chulo. Está quedando muy bien, es muy bonito, bajo mi punto de vista, que no quiere que tenga mucha experiencia, pero tiene muy buena calidad. Y eso, que va muy bien, que los departamentos al principio han ido todos bastante fluidos, no ha habido mucho problema, no ha habido freno, y está yendo como uno esperaría tener un proyecto, cumpliendo tiempo, cumpliendo objetivos. ¿Y a ti qué proyecto y por qué? A ver, es que todos los proyectos les tengo cariño, pero... Como tus bebés. Pues yo qué sé, por ejemplo, Inspector San, que fue la primera peli en la que trabajé, aunque al principio, bueno, en realidad todos los proyectos al principio son en CAP, sobre todo el Ayau, porque apagamos muchos fuegos también. A nivel artístico hacemos un filtro ahí bastante heavy. Pero Inspector San fue la primera peli, venía de series y web series, y esto le dio un poquito más de calidad. Entonces, a nivel artístico nos permitió trabajar un poco, darle más calidad a la peli, y sí que le guardo mucho cariño. Y luego, no sé si se puede decir, la que Sebastián no... Sí, Ah, vale, Wolf. 200%. 200% Wolf, ahí... Ese está muy guay. Sí, al principio también fue un cambio para... Para Pipe no, no pasa, pero el proyecto en sí quedó muy chulo. Sí, a nivel de layout trabajamos también un poco los directores querían que trabajásemos con luces, con la animación un poquito más trabajada, y la cámara también nos permitió hacer cámaras muy locas. Y a nivel artístico creo que es la que más disfruté. Sí, luego cada peli pues tiene sus momentos también, porque no toda la peli es la hostia o un desastre, pues tienes tus momentos, al principio un caos, luego depende de la secuencia que te toque. Pero yo creo que esas dos son un poco más... Y por cierto, 200% Wolf se va a estrenar en septiembre en cines, para que vayan a verla. Muy recomendada. A ver, yo creo que me quedaría con Sam porque fue como la primera peli Sí. que nos ha catapultado un poquito más al estudio, ¿no? En cuanto a fama y eso. Hombre, fue la primera peli. Sí, sí, Obviamente sí. fue un salto de calidad. Igual, Yo, como lo he dicho, no trabajo en sí para proyectos. Yo creo que probablemente lo que más reconforta, lo que más llena es cuando eres capaz de dar herramientas que ayudan a los usuarios, que no significa al final que a lo mejor sea lo más útil. Me explico, yo al final a lo mejor puede que tengamos un montón de problemas o que mejoremos cosas del estudio, pero los artistas no se enteran de absolutamente nada. sí. Porque estamos optimizando procesos. Soy como los estamos defectos, cambiando- ¿no? En plan de... No, en el sentido de... Nadie los ve, pero ya están, ¿no? Claro, no. Realmente, cuando hacen mejor su trabajo es cuando no se enteran Cuando que no está. se nota, Claro, sí, es verdad. Claro. Sí, sí, Pero sí. cuando eres capaz de darle una herramienta a producción o una herramienta a cualquier otro proyecto, porque, claro, el pilot tenía muchas cosas que eran así de... Tienes que saber programar, ábrete una terminal, pon este comando, tienes que saber los parámetros y no sé cuánto. Yo sé que cuando ponemos una interfaz y son darle 3 botones, todo el mundo está más feliz, más contento y todo va mucho mejor. Entonces, cuando te lo agradecen, eso reconforta. Bueno, sé que estamos en la parte de que era lo mejor, pero no coincido contigo porque Wolf fue un dolor de cabeza. Lo sé. La parte técnica. La parte de envío fue un, No, sí, por eso fue un dolor. al principio para nosotros también fue un caos, porque los sets pesaban muchísimo, gestionar eso era una locura.
Pero bueno, de la parte artística, obviamente, sí. Pero Te deben un viaje a Australia, ¿eh? es cierto, me iba a ir y al final una Para ir a semana ver a los antes clientes, sí. se cambió. Pero bueno, la contrapartida es, ¿podemos hablar de la otra? La de ¿Cuál? esta. ¿De Heidi? Sí. No, sí, es público que estamos haciendo Heidi, sí. Pues claro, Bueno, que hicimos ya. en el otro proyecto ya todo había empezado, entonces muy difícil cuando no tienes las cosas bien definidas y cuando de pronto tienes que tomar la decisión de si lo haces de nuevo bien y te va a tomar 2 o 3 semanas, o haces el parche para que se solucione ya, porque de eso depende el contrato, porque los envíos se tienen que hacer. Entonces ese fue un ejemplo de parche tras parche tras parche, de bueno, a ver ahora qué es lo que toca. En cambio, con Heidi fue algo que se planteó bien de inicio y literalmente pasamos a otro proyecto y se usa la misma herramienta y va todo genial. Así que eso llena, el saber que lo que hiciste, lo hiciste bien. Vale. Si tuvieseis un hijo en un futuro hipotético, bueno, él tiene ya... A lo mejor lo tiene, Javi, no lo sabe, también puede ser. Y se quiere dedicar al 3D, ¿qué departamento le recomendaríais que cogiera? Vale, un amigo también, tipo ser hijo. Es que el hijo es como que lo quiere Bueno, venga, mucho, sí, quieres lo mejor para él. Colega, vale. vale. ¿Qué departamento dirías? Aquí vas a tener trabajo seguro, lo vas a disfrutar súper bien, este departamento está guapísimo. Por ejemplo, en mi caso, sería efectos, porque a mí me parece una pasada lo que hacen. Claro, es que hay A mí, muchas desde mi variables. punto de En vista. plan de- Pero lo que me gusta a mí, que me ¿Qué gustaría hay más que se dedicara. trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Dónde sufres más? ¿Dónde sufres menos? Es que... Déjate de tonterías, toma aquí, ponte a programar. Toma, Python. Tú te vas a Pipeline. O sea, sí, se lo recomendaría 100%. Es que a mí me gusta, entonces... Claro. Vale, que vale, tampoco es una respuesta muy objetiva. Es que para mí algo que siempre me ha gustado es el aprender. Me parece que independientemente del trabajo es algo súper importante. Entonces, aquí, por mucho que lleve 2 años y medio para 3, yo sigo aprendiendo porque soy un ignorante al fin y al cabo. Pero ya cada vez controlo más cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que me encanta aprender, pero cuanto más aprendo de algo, más me doy cuenta de que no quiero ser artista. En el sentido de, a lo mejor si me apetecería a mí hacer alguna cosa en algún momento, me gustaría aprender a hacerlo todo, de yo entender cómo se hace absolutamente todo, y si algún día me apetece, pues me hago mi modelo, le pongo un ritmo, un par de controles y hago algo, pero a mí, por ejemplo, particularmente no me gustaría tener que hacer el arte de otra persona. ¿Sabes? Pues ahora estás en este proyecto y vamos a trabajar en esto. Pues me da igual, a mí me gusta programar, pero porque yo soy así... Tú a mí no me mandas. No, a mí me mandan todo el día, yo soy un mandado, pero creo que no me llenaría. Sí, de llevar a cabo la visión de otra persona, ¿no? O por Sí, decirlo así. mientras que allí estoy ayudando y estoy en... Y claro, y entonces, programando lo haces a tu gusto. Es decir, yo necesito una interfaz que tenga estas cosas, pero tú programando dentro, el esqueleto lo haces como a código, ti te ¿no? gusta. Hombre, entre todos, pues al final todo tiene que tener unos mínimos de calidad también, igual que Al final ustedes. es como una parte artística también, lo pasas. Claro, sí. O sea, Al final tienes que crear algo de la nada, entre comillas, con me imagino, unos requisitos, unos criterios, Sí. una base, ¿no? exacto. Entonces, me gusta más esa otra parte del arte. Bueno, yo mientras que no sean animadores, da igual. ¿Por qué? No sé, es que le tengo manía. No puedes decir eso de No. layout, no puedes decir eso de animación, porque precisamente tu trabajo es dejarle todo masticadito a animación. Pues por eso. No, yo qué sé, es que es un... A ver, yo le diría pues, ¿Tienen los animadores algún tipo de fama? que no entramos ahí. Porque si no- Polémica si no- para los shorts, que después no Si meten. no, Darío va a tener que cortar aquí medio. Que muy subjetivo esto. ¿Qué departamento? No sé. ¿Animador? ¿No? No, pero yo que sé, modelar. Es que cualquier departamento tiene su parte artística, sus partes positivas y sus partes negativas. Sí. A ver, si buscas a nivel de salida, bueno, dentro de poco ninguna, pero... Que no, que la IA no nos va a quitar el trabajo, lo va a optimizar. No, quitarlo. Yo que sé, a nivel de serie, pues sí que obviamente animadores o moderadores como que se mueven más, entonces tienes más capacidad de encontrar trabajo, pero luego sí son... Fíjate, a mí me pasa, claro, que yo, por ejemplo, cuando lanzo una oferta de animadores, Claro, pero ten en cuenta que es un montón. claro, pero el departamento es mucho más grande también. Yo te diría, fíjate, grooming. Porque grooming, Bueno, realmente sí. ojo, y para quien no lo sepa, el grooming es el peluquero, básicamente, la persona que se encarga de hacer todo el Sí, pelo. pero luego no todos los proyectos tienen grooming. Entonces, Claro, también es verdad. claro. Sí, pero si te haces ahí grooming, CFX, A mí particularmente me gusta mucho el look de. look dead, Sí, bueno, sí. A mí es Lighting, muy por chulo. ejemplo. Lighting también tiene su... Lighting me gusta un pichiche.
Pero el look de tener una superficie plana así, a darle vida, de esas texturas, ese aspecto que tiene, ese suéter de lana que tú lo ves y dices, que veo los pelillos. Yo qué sé. Por ejemplo, yo mi parte lighting, porque yo vengo del layout, que es como la parte más fea de la película en el sentido de visual, que trabajamos con sets, texturas, no hay texturas, Sí, no hay... rigs que son cubos, y claro, lighting es ya la primera parte donde se ve realmente el look de la película. Y entonces cuando ves ya un render hecho, dices, joder, ¿Cómo cambia? qué cambio, Sí. o sea, como yo lo hice. Y joder, también es decir, ya trabajo con cosas bonitas. Claro, y a ti todavía no te ha pasado que tu hijo, por ejemplo, vea una peli donde tú has trabajado, ¿no? ¿O sí te ha pasado ya? No, podría verla, ya hay alguna por ahí, pero todavía no. Claro, ese orgullo que sientes tú también, Tengo ¿no? mucha ilusión por el proyecto en el que estoy ahora que lo vea. Creo que le puede gustar. Ah, esta me gusta también. ¿Qué sentiste la primera vez que viste tu nombre en los créditos? Porque yo me quedé flipando, yo grabé así todos los créditos y me aparezco como Monster. ¡Ahí estoy! ¡Qué ilusión!, ¿no? Claro, y fue como, además me acuerdo de verlos aquí en, bueno, en la empresa, que los viernes siempre hacemos lo de poner un episodio, tomar una cerveza, y recuerdo ese primer momento de decir, tío, está mi nombre en la tele, ¡hola! ¡Famosa! ¿A ti ¿Tú cómo lo viviste eso? ¿O te ¿Los dio igual? créditos en el cine o en la tele? Bueno, No, lo cambia mucho. para mí ya verme en momento fue como, Pues toma, es que me acuerdo que ¿sabes? en Monster, cuando los capítulos que hice yo, se estrenaron en la pandemia. Claro. Se estrenaron y yo estaba en el piso aquí, estábamos encerrados y claro, convivía con Andrea y con Loren, que siguen todavía aquí en el estudio. Y joder, que era como, estábamos trabajando, y además no sé si te acuerdas que lo decíamos por el chat, Sí. oye, va a empezar un Monster tal. Pero bueno, eso te ha durado el primer capítulo, ¿eh? Después uno se acostumbra a la fama, no pasa nada. Hombre, yo qué sé, pues la pantalla de que, joder, todo el trabajo que hemos hecho ahí está guay. Pues tampoco es una cosa que digas. Y yo a mí. ¿Qué a ti? Te llena de orgullo y satisfacción. No, la verdad que fue muy bonito. También es que yo la primera película del estudio que fui a ver fue Inspector Sam, fue al poco de empezar. Entonces fue un... Igual en la próxima estoy ahí, porque en esa obviamente ya no había participado. Y la verdad que muy bien. Creo que llena bien, aunque sea un poco superficial, porque al final, aunque estemos en todas las películas, sabemos que en algunas pues a lo mejor estamos muy de pasada, mientras que en otras estamos ahí y sabemos que nos tuvimos que pelear con todo y dimos el callo. Pero la verdad que a mí me llena el ver ahí el nombre y poder decir, mira, y estoy... Lo que me ha hecho también quedarme en el resto de películas de animación a ver los créditos de las otras películas. No niego que yo me he quedado algunos créditos diciendo, a ver si saco algún perfil de esta película. Pero eso yo lo hago, yo me voy a... O sea, yo cuando me veo una peli de 3D, me espero a los créditos y los layouts los apunto y... Venga, ibas a decir que era la última, pero ahora es la última de verdad. Tienen que decir a una persona que os haya inspirado en la empresa a decir, guau, yo quiero ser como esta persona. ¿En la empresa? Sí. Bueno, venga, va, te lo amplío, en el mundo de la animación. Y no me digas Miyazaki, por favor. No. Venga, no hace falta que sea en la empresa. En el mundo de la animación, para que todo el mundo lo entienda. Yo soy el que más leo viene de Y yo también. No me ha inspirado. Te inspira tú mismo, ya está. No, o sea, no me ha inspirado personas en concreto. Me ha inspirado, pues, películas. Películas. Más bien. ¿Qué peli? Sí, a ver, de niño, por ejemplo, yo que sé, El Rey León. Desde Disney es mi favorita, y Toy Story, obviamente. Luego Pixar, en general. Todos, o sea, bueno, todos. Bueno, la gran mayoría cuando empezamos a esto es como aspirar a trabajar en Pixar, por ejemplo. Vale. Yo. Venga, Yo que Walo. creo que probablemente, o sea, no sé si una persona en sí, porque como al no estar vinculado a un departamento en sí mismo, y obviamente pues al final, bueno, lo de tener ídolos de programación también fue un poco Friki, ¿no? rarito, pero creo que probablemente en la empresa serían, bueno, los roles de los CEOs, probablemente Andrea y Luca, porque son las personas que estaban ahí desde el inicio, también gestionando todos los problemas que teníamos nosotros, mientras que nosotros los teníamos que pelear con el código, ellos los peleaban con, bueno, con el resto del estudio, con clientes y demás, pero sí que se notaba eso, el decir, esta persona controla un montón de absolutamente todo y me gustaría llegar a ser como ellos, ¿sabes? De controlarlo. Lo que pasa es que, claro, ahora lo veo que ya sé más y sí que me gustaría saber lo que hacen, pero tampoco tan detalle porque quiero seguir controlando lo mío, pero sí que han sido como las personas de referentes de decir, coño, quiero llegar a ser ojalá llegar a ser como ellos. Vale, muy bien.
me vale una peli, José. Una pieza que... Échale la pelota, si no, a tu production manager para... No, a ver, a mí una figura que no lo escondo nunca, que me gusta mucho, de hecho, la charla lo comenté, que es Steve Jobs, que al final él no fundó Pixar, pero sí que la compró y la puso donde... Bueno, realmente lo rescató. Rescató, efectivamente. Estaba en la Pixar mierda. iba a ser una empresa que se iba a dedicar, de hecho estaban a punto de venderla para hacer temas de imágenes médicas. Que vuelvo otra vez a... Sí, ¿no? Todo está conectado. Está bien. Y bueno, después de salir de Apple y de ya, entre comillas, no entender nada, decidió empezar de cero y refundar y tener ideas nuevas. Y una de las cosas que hizo fue esta, bueno, fue apuntarse a la animación y lanzar el Toy Story, que es un hito en toda la historia de las películas de animación por ser, digamos, el primer largometraje que se hizo ya con ordenador. Muy bien. Pues ya está, os dejo tranquilos. Nadie ha sido obligado a hacer este podcast. Así que nada, que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.